Saludos a todos. Continuando con nuestra formación en el tema circuitos combinacionales, el día de hoy nos toca aprender sobre los codificadores. Un codificador es un circuito combinacional con 2 a la n entradas y n salidas, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. Es decir, si yo tengo 2 elevado a la 2, yo voy a tener 4 entradas. Si yo tengo 2 elevado a la 3 salidas, yo voy a tener 8 entradas y así sucesivamente. Esto significa entonces que por las salidas que nosotros tengamos va a depender de las entradas que vayamos a asignarle al codificador. Existen los codificadores con prioridad. En estos sistemas, cuando existe más de una señal activa, la salida codifica la de mayor prioridad, generalmente correspondiente al valor decimal más alto. Es decir, si tenemos dos señales activas, por ejemplo, como en este caso, vamos a tener una señal activa en la entrada 5 y en la entrada 12. Acá va a tener prioridad la número 12, porque generalmente agarra el valor con mayor prioridad al que sea valor decimal más alto. Así funcionan los codificadores con prioridad. Acá podemos ver la representación de un codificador de prioridad de 4 a 2, con una salida Z que indica si alguna entrada está a 1. Acá podemos ver las funciones de salida de este circuito, en el cual tenemos 4 entradas y 2 salidas, porque estamos codificando. Adicional, tenemos una salida Z que nos va a indicar si alguna de las entradas está en 1. Acá tenemos una entrada en 1, por eso la salida Z está en 1. Acá tenemos otra, por eso la salida Z está en 1. De la misma forma acá tenemos salida Z en 1 y acá tenemos otra y 1. Acá como no existe ningún 1, entonces la salida Z está en 0. El codificador 74148 es un codificador de 8 entradas a 3 líneas de salida. Este es el diagrama con el cual vamos a trabajar más adelante para ver cómo funcionan a nivel de simulación de los circuitos. Esta es una representación a nivel de compuertas lógicas para un codificador de 8 a 3 líneas. Internamente, así funcionan nuestros codificadores. Esta sería la tabla de función con sus distintas salidas y sus pulsos de activación. Veamos un ejemplo. Nos piden diseñar con compuertas lógicas un codificador en el que se cumpla la siguiente tabla de verdad. Acá tenemos una tabla de verdad que necesitamos crear con compuertas lógicas. Para ello, vamos a crear la tabla en Excel. Acá ya tenemos creada nuestra tabla en Excel, en el que nos piden poder cumplir estas condiciones. Entonces, acá vamos a tener 0 y 0. Cuando D sea 1, vamos a tener 0, 0. O sea, acá también 0, 0. Cuando C sea 1, Y va a ser 1. En este caso, entonces sería 0, 1. Cuando B sea 1 y los demás 0, sería en este caso X va a ser 1 y Y va a ser 0. Y cuando A sea 1, sería en este caso, vamos a tener los dos en 1. Todos los demás serían 0. Para no hacer más grande nuestra función, vamos a dejar expresados estos como X. Así, a la hora de trabajar
con mapas de Karnaugh se nos va a hacer más fácil. Estas son las funciones que debemos cumplir. Si se dan cuenta, acá tenemos la función, la primera, luego tendríamos esta otra también. Vamos a marcar acá las funciones que hemos detectado dentro de la tabla de verdad y que nos están pidiendo. Ahí está. Esas serían las 4 funciones que necesitamos. ¿Cómo vamos a crear ahora el circuito? Podemos hacerlo con mapas de Karnaugh o con maxtérminos y mintérminos. Mapas de Karnaugh nos facilita la creación del circuito ya que reduce al máximo el mismo. Veamos entonces una representación. Acá voy a utilizar un software online que nos permite poder crear o reducir a través de mapas de Karnaugh una función. En este caso vamos a ingresar la función que tenemos acá. Cuando sea 0, 0 vamos a hacer ahorita para la función x. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 ceros y un 1. 1, 2, 3, 4, 5 ceros y este sería 1. Luego 2 ceros más y un 1. 2 ceros más y un 1. Ahí está. Los demás los dejamos en x. Esto para que la función no se nos haga más grande. Esto significa que estos no tienen relevancia. Le damos enviar y vamos a ver cómo nos queda ya la función reducida. Teniendo esa función, la vamos a desarrollar en un simulador para poder crear nuestro circuito. Esta sería nuestra función. Necesitamos a través de una compuerta OR unir a una A con la sumatoria, con la multiplicación de B por C negado y D. Veamos entonces en el simulador cómo quedaría. Acá tengo ya creado la primera parte. Esta parte de acá es de la función de x. Vamos a nombrar acá como x. Esta sería x. Y la de abajo sería y. Ahí está. Ya tenemos nuestras dos funciones. Dice que va a llevar. Estas tres van a ir con compuertas AND. B normal, C negado, D normal. Acá estamos viendo que viene de B normal, C negado y D negado. D negado nos está diciendo... Ok, veamos qué está pasando acá. Porque la función tiene que ser 0, 0, en 0, 1, también 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ah, bien, aquí está el error. Aquí es 1 y 0. Ok, por eso es de que no la tenemos bien, porque solo es en esta. Aquí está 1, está 1 y aquí está 1. Ok, entonces cambia nuestra función. Serían 3 ceros y un 1. Volvamos nuevamente a Karnaugh y vamos a enviarlo para corregir. 4 variables en la cual vamos a decir que queda de la siguiente forma. 0, 0, 1, 2, 3, 4 ceros y un 1. 1, 2, 3, 4 ceros y un 1. Okay. Luego tenemos un 0, un 1. Un 0, un 1 y 1, 2, 3, 4 ceros, un 1. 1, 2, 3 ceros y un 1. Espera acá. 1, 2, 3 ceros y un 1. Ahí está. Los demás serían X. Ok. Ahora sí. Veamos entonces. Estábamos viendo que acá tenía D negado. Eso estaba cambiando la función. Ahora sí. Tenemos B normal, C negado, D negado. Esto con una OR aunado a la función A. Entonces la salida de estas tres con una OR a la A normal. Este sería entonces la parte de X. Veamos qué pasaría con Y.
Vamos a ingresar la función de y. Y dice que queda, lo que se necesita, 2 ceros, un 1, 1, 2, 3, 4 y 5 ceros, un 1. Ok, 2 ceros, un 1, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 y un 1. Y los demás quedan como X. No son relevantes ahorita. Y veamos cómo queda la función. La función dice que es b negado c normal d negado con AND. Veamos b negado. Ya está. Tenemos b negado. Veamos acá. B negado. C normal. Y esta tercera viene a D negado. ¿Está? D negado. Y estas se unen con la función de la A. Con A normal. Así dice la función. ¿Ok? Ya teniendo entonces representada nuestra simulación, vamos a probar. A ver si está funcionando. Veamos la tabla de verdad. Dice que cuando tengamos todos en 0 y la D en 1, vamos a tener salida 0, 0. ¿Ok? Probamos. Acá la salida en 1 y tenemos efectivamente 0 y 0. Cuando tenemos la C en 1, Y va a ser 1. ¿Ok? La C en 1, los demás en 0. Y la Y, acá es en 0. Ahí está. Y está en 1. Veamos la siguiente. Cuando tengamos la B en 1, X va a ser 1. ¿Ok? B en 1 y las demás en 0. X está haciendo 1. ¿Ok? Y la siguiente sería A en 1, X y Y van a ser 1. Veamos entonces. A en 1, X y Y están en 1. Efectivamente, entonces, a través de esa función hemos logrado brindar las salidas que estamos necesitando. Así es como funcionan entonces los codificadores. Saludos a todos.